Quiero ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Evangelio según Lucas, capítulo 4. Dice el texto en el versículo número 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Padre, háblenos, enséñanos lo que tienen para nosotros en este día tan especial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Alguna referencia histórica. Jesús nace en Belén. Belén está como que dice de aquí a Santa Ana del lugar donde se crió. Su padre pues trabajaba y radicaba en una ciudad que se llama Nazaret. Tuvimos el privilegio de estar allá en mayo, allá estuvimos como 2 o 3 días y es un lugar chiquito, bonito, limpio. La comunidad árabe que vive ahí es espectacular, coexiste perfectamente con los cristianos, con judíos. Está la iglesia de la Anunciación, maravillosa, y el taller de José. Es hermoso el lugar. Y en ese lugar, hermano, es donde Jesús se desarrolla, se cría. Y hace su vida. De hecho, en este mismo texto, más adelante, hay un cuestionamiento de gente: hey, ¿no es este Jesús el hijo de José el carpintero? Entonces hay un sentido de identidad. Sin embargo, si usted le vuelve a prestar atención al versículo que acabamos de leer, nos da luz de varias cosas. Primero dice que se había criado ahí, lo confirma. Luego que era un día de reposo, perfecto. Entra en la sinagoga conforme a lo que dice ahí, es poderoso, su costumbre. Creo, hermano, con mucho respeto, que el primer punto que debemos realizar ahorita, ¿cuál es nuestra costumbre? Porque quieras o no, me da la impresión que vivimos una época bastante distorsionada sobre lo que el cristianismo quiere que nosotros seamos. Quiero repetirle la redacción: lo que el cristianismo quiere que nosotros seamos. Existe una complicación bien interesante en el término religión o espiritualidad. Hay gente que me dice: yo soy espiritual, pero no soy religioso. Hay otras personas que tachan la palabra religión o religiosidad como algo como pasado de moda o algo legalista, tirapiedras, como algo con lo que no quiero pertenecer. Y con mucho respeto, aunque en un cumpleaños no se incomoda a nadie, es nuestro cumpleaños, pero quizá el primer punto es: ¿a qué pertenezco? Esa es una pregunta que usted se tiene que hacer. Su servidor, por ejemplo, tiene un propósito, no es un propósito. Hace un tiempo tomé una decisión. Me daba pena decir que yo era cristiano evangélico. Me daba pena. Era como algo y yo que soy cristiano. ¿Y a qué iglesia va, hermano Pablo? Voy a tal iglesia. Solo imagínese esa perspectiva de cómo se llama, de vivencia. Un día como que me sentí apenado con Dios por no tener el carácter o el temple de identificarme en una reunión como cristiano, antes de ser pastor. Tomé una decisión: esté donde esté, es importante que sustente ese término. El día miércoles antepasado, una persona que aprecio mucho nos invitó a un proyecto que se llama Libro Humano. Y Claudia es una persona que he aprendido a respetar. Y nos invitó, y la dinámica era: hay una mesita, 3, 4 espacios para que te sentes, y aquí hay una persona. Este es el drogadicto, este es el ex drogadicto, este es el pandillero, este es el evangélico, este es el miembro del partido Arena, el otro es el miembro del partido del Frente, el otro es el doctor, el otro es el hombre de la calle, y el otro es la muchacha feliz, el alcohólico. Fue impresionante. Entonces, ibas, no era un evento religioso, que quede claro. Entonces ibas, y tú estuviste ahí o no estuviste ahí. Y de repente para mí fue, sí, ahí nos vimos, ¿verdad? Y de repente para mí fue bien interesante escuchar la dinámica, porque aprendí y me di cuenta de la perspectiva que muchos tienen del cristianismo. Me di cuenta de la perspectiva súper complicada que hay veces uno tiene sobre cómo somos y lo feo que podemos percibirnos y lo malo que podemos percibir en otros. Pero al final, hermano, fue una lectura súper impresionante para mí de darme cuenta que no puedo dejar de decir, de hacer y de creer en lo que creo.
espiritualmente. Entonces creo que el primer planteamiento de la enseñanza es: manejemos lo que es la identidad. Este país necesita gente con identidad de fe, por supuesto que sí. Este país necesita gente con una perspectiva de identidad, de que tomemos posición, pues. ¿Creemos en el Señor o no creemos en el Señor? ¿Creemos realmente que a través de la fe del individuo puede haber una transformación, al menos en mi entorno, en mi familia, en mi día, en lo que hablo, en lo que pienso, en lo que leo, etcétera? Tiene que haberlo. Y por eso me encanta. Porque el primer punto es, hermano, dice: el día de reposo entra en la sinagoga conforme a ¿qué? ¿Qué dice Pablo? Costumbre, crear hábito. No es pecado crear hábito. Al contrario, creo que es necesario crear hábito. Punto número 2. Se establece. ¿Y qué libro lee? Lee el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías dice el versículo 18, bueno, vamos despacito si quiere. Y él le dijo, leyó el libro del profeta Isaías: habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Hoy sí, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Para qué existe el cristianismo? ¿Para qué existe la fe? Porque tiene que existir con un propósito. Y es donde uno tiene que decir, usted se acuerda, ya le he contado la anécdota que en mi juventud, que no está muy distante, gracias, agradezco ese aleluya, pero fui novio, pero un novio terrible, hermano, de una reina árabe, princesa árabe, que se llama, porque vive en Suiza ahora, Riham Hani Al Hamad Al Hussein. Y la Riham era sobrina del rey Hussein de Jordania. Yo estaba tan enamorado, pero como loco, hermano, que estudiamos una maestría de Historia y Cultura Asiática en Asia, y era una cosa que cada vez que había vacación, ¡flum!, Juan Carlos terminaba yéndose a Amán, a Jordania, y créame, iba al palacio, o sea, me mandaban cartas: Crown Prince Office, Royal Palace, Amman, Jordan, o sea, yo hablaba con ellos, no veía en la ola, no, es otra cosa. Entonces, hermano, pero un momento, para cuando yo terminó la maestría y me quería casar, me acuerdo que mi mamá me dijo: hijo, te tenés que convertir al Islam, si ellos son descendientes directos del profeta. A lo cual, no importa, le dije yo. Y nunca se me va a olvidar la interpretación de mi mami cuando me dijo: hijo, hemos conocido a Cristo, yo te he consagrado al Señor, no soportaría verte que negues a Cristo. Y le pido a Dios que esa palabra sea para ti en toda tu vida. Mire, la oración de una mamá es lo mejor o lo peor, hermano. La relación se enfrió, terminamos así, pero como que la espuma se hizo Coca-Cola, así. Terminamos la relación y para colmo, pues hoy somos buenos amigos. Ella se volvió a casar, se casó, vive en Suiza. De vez en cuando hemos intercambiado correos, pero es alguien bien especial. Pero estoy bien claro de que mi madre, ¿qué veía? Que su hijo no podía, no por algo, o sea, le dio más peso a la fe que a cualquier intención o buena negociación de su hijo. Espiritualmente es necesario que todo individuo genere criterio y posición. Tal vez no de religión o legalismo, porque eso puede caer mal, o de legalismo como tal, pero sí de principios de fe. Porque aunque hay una sociedad que ve con desprecio probablemente tu fe, porque hace más ruido y más bulla, es chivo sentar posición en cuanto a lo que tú crees en medio de cualquier entorno, el mejor o el peor, conforme a su costumbre. Y esto tiene que ver con el alma, con el espíritu, con la sociedad. ¿Por qué, hermano? Porque dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Impresionante. Número 2, te ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año. Pero una palabra se le fue de paso: nos ha ungido. Porque esa perspectiva no es solo del sacerdote o del pastor. Porque esa cosa de la pirámide donde la figura espiritual está ahí arriba rigiendo la vida de todos, conmigo no mucho. Yo no soy pastor policíaco.
Creo que cada uno de ustedes tiene el derecho a interpretar las cosas, pero aunque estemos en la misma senda, sin embargo, espiritualmente, aquí sí me impresiona algo, porque no nos creemos ese sentido de unción. Usted se ha puesto a pensar qué es ser un ungido. Se ha puesto a pensar qué significa decir estoy ungido. ¿Para qué es esa investidura espiritual alrededor de su vida? Porque creo que ahí es donde el conflicto espiritual debate. ¿Por qué? Porque vemos nuestra carnalidad. Porque vemos medio un conflicto y ya la esposa nos da un achicón, o el esposo a la esposa, o los hijos ven ciertas palabras del papá en un lugar y después lo ven hablar entre los hermanos de la iglesia. Pero a pesar de, porque humanos somos, defectos tenemos, problemas tenemos, crisis enfrentamos, a pesar de, caigamos en el 20 que tenemos algo de parte del Espíritu Santo que no lo dio por mérito, sino que lo dio por amor. Se llama unción. Y esa unción tiene que cumplir sobre algo, hermano, porque el más grande acontecimiento en tu vida es conocer a Cristo. No hay nada más. Yo tengo en mi bucket list, tengo como 4 o 5 cosas no hechas todavía. Una es, ir a ver la aurora boreal, correr con los toros en Pamplona, subir el Everest. Cada son difíciles. La última es la más difícil, la otra no tanto. Y me preguntaba, ¿quién me gustaría conocer? Pues un día estaba en un aeropuerto. Aunque mi madre dice que pierdo el tiempo leyendo a Paulo Coelho, me encanta Paulo Coelho, 11 minutos, el alquimista, no se diga, la que usted quiera. La Valquiria no me gustó mucho, pero igual se pasa. Sin embargo, me acuerdo que estaba en un aeropuerto y de repente, si alguien me emocionaría conocer, es a Paulo Coelho. Y de repente voy a ver pasar un chiquitín así, con unos lentes como que era... así tipo Bono de la época de su ropa y con todo exótico. Yo dije, Pablo Coelho, dije yo. Y mira, me metí en la seguridad del aeropuerto, le dije con quién andaba, hazme un favor, si pierdo el avión no importa, vos andate. Y andaba siguiendo a un señor que iba escoltado como 2 o 3 personas, que cada vez que yo lo veía, chica, Paulo Coelho, revisé mi teléfono, y cuando vi que entró al baño dije, este hombre en el baño es mío, dije yo. Aquí entro al baño. Y entré al baño. Lastimosamente, cuando entré al baño, vi que no era Paulo Coelho. Pero salí con eso. ¿Qué ganas tendría de conocer a este escritor? Pero traigo esa reflexión porque hay veces uno vive esperando los eventos no vividos y puede caer en el error. Es como andar deseando a la mujer ajena porque es 90, 60, 90, o al hombre ajeno porque tiene una cintura igual que la del pastor, así de torero. Y por eso le perdés de vista la dulzura y la belleza a la persona que vive con vos. Entonces, uno puede perder de vista lo que significa tener a Cristo, haber recibido a Cristo por lo que no tiene. Y tengo una nueva para ti, que yo sé que es vieja, pero es perfecta. El Espíritu Santo te permitió tener una relación personal con el Señor y absolutamente nada, absolutamente nadie en el mundo tenga fama, fortuna, belleza, poder, influencia, grandeza, nombre, prestigio, se comparará jamás al significado de lo que es tener a Cristo y conocer a Cristo. Sobre esa identidad es donde uno puede decir, entonces vale la pena. El apóstol Pablo, si va conmigo al libro de Hechos, específicamente en el versículo número 9, vaya al libro de Hechos 9, se me olvidan los textos de vez en cuando, pero en Hechos 9 hay una porción muy importante donde dice, y lo cito textualmente, Hechos 9, ya lo oye. Dice, Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer en este camino y los trajese a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor
de luz del cielo y cayeron en tierra, y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nada. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Cuando estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, oiga esto, lea esto bien, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Saulo tenía su manera de pensar. Un día la voz lo bota al suelo, y algo que a mí me parece interesante es ese encuentro, porque uno cuestiona, mire, no es que uno sea un dummy, pero creo que hay veces uno debería dejarse tirar por fe de vez en cuando en la vida. Hermano, queremos arreglar el mundo y hay veces no hemos arreglado ni nuestra propia vida. Y creo que hay que tener cierta conciencia de fe y de no permitirle a la dureza de la vida, a la bravura que es este país, que nos destruya nuestra manera de pensar. Nos hemos vuelto quizá nos ha invadido el interior. Y espiritualmente a mí me encantan 2 cosas. Primero, como Pablo, hermano, es obediente a su llamado. Y esto que Jesús hizo es exactamente lo único, o lo mayor, que Jesús ha hecho por nosotros cuando le hemos recibido y cuando vivimos en Él. Entonces, podés pasar 10,000 cosas buenas, superiores, mejores, pero nunca habrá otra mejor que la que ya has tenido en tu vida, que es conocer al Señor. Y no habrá otra, lo siento. Puedes ganar 100,000 Oscar, no hay otra mejor. Puedes convertirte en presidente de las Naciones Unidas, secretario general, lo que quieras. No hay otra mejor. Y sobre esta es que vendrán las demás. Y cuando pasemos tribulación, angustia, enfermedad o cualquier otra circunstancia que no podemos controlar, para eso sirve la fe. La fe no es un engañatontos, la fe no es un figurón para momentos difíciles, la fe es para todo momento. Y cuando uno tiene conciencia, de la identidad de cristiano que uno debe ser, como estamos hablando en el versículo 1, el perfil permanente del Señor, yendo a la sinagoga y estableciendo quién era. Número 2, entendiendo que la razón de ser creyente o cristiano es para poder cumplir los propósitos de Dios. Son 6, ya lo vimos, que para eso hemos sido ungidos, como ya lo vimos. Entonces entendemos el poder del llamamiento. ¿Para qué estás alrededor de la gente con que estás? ¿Para qué tenés que atravesar esos momentos? ¿Por qué llegaste a esos lugares tan difíciles, tan incómodos, tan complicados? Las razones, hermano, cuando lleguemos a la presencia del Señor se las podemos preguntar. Pero te voy a decir algo, todo al final vale la pena. Todo al final vale la pena. 19 años después he visto personas entrar por esas puertas en derrota y verlas caminar y reinventarse la vida. He visto personas sentir que se les acabó el mundo y cuando menos sienten, días o horas después o semanas después o años después, se han replanteado la vida. ¿Por qué? Porque el Señor jamás abandona a aquel que le busca. Nunca. Y sobre esto, hermano, es donde usted ve el propósito de Pablo. Gracias al apóstol Pablo, a ese momento se convierte se predica el cristianismo en todo el Asia Menor. Vaya a Hechos 17. En Hechos 17 hay un momento poderoso. Pablo llega a Atenas. Atenas es la cuna del pensamiento. Acuérdese de 2 o 3 cosas. Pablo era ciudadano romano.
Pablo tenía muchos principios. Para mí Pablo era socrático. Si usted lee a Sócrates y lee a Pablo, va a notar cómo es muy interesante la perspectiva del pensamiento de Pablo en cuanto a Sócrates. ¿Es eso malo? No, es maravilloso. Pero de repente Pablo entra en Atenas en un momento donde Roma era el pleitisto, el imperio romano ya gobernaba todo el Asia Menor, pero seguía teniendo esa admiración, envidia, odio sobre Grecia. Y Grecia se sostenía en 4 o 5 escuelas filosóficas. Casi siempre los hijos de los romanos adinerados, ¿a dónde cree que los mandaban a estudiar? A Grecia. O contrataban maestros griegos para que les enseñaran sobre ciertas cosas. Esto es bien importante. Casi siempre todas las legiones romanas tenían 2 o 3 pensadores griegos, además de sus estrategas militares. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que en el consejo de los griegos venía a ser bastante sabio. Las carreteras cómo están diseñadas, los baños cómo están diseñados, hasta la taza en los baños donde nos sentamos está establecido en pensamientos griegos, etcétera. El primer grupo que muchos años antes pensó de comer, porque hasta la revolución industrial comíamos 2 veces al día, ya se los he explicado. Pero en Grecia se comía 3 veces al día. De ahí se dejó de comer 3 veces al día y volvimos a comer 2 hasta que comenzó la revolución industrial en Inglaterra. Pero toda la interpretación de vida es griega. Y de repente Pablo llega y dice el texto, bien interesante, el versículo 16 del capítulo número 17, porque dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Me encanta esto, porque uno tiene que saber cuando algo no está bien. Uno tiene que saber, hermano. No puede ser. Me acuerdo hace 20 y tantos años, hermano, cuando platicamos de cómo surge, por ejemplo, el movimiento Noches de Alabanza. Hoy está Fofo, un compañero del ministerio, miembro de la iglesia. Platicábamos de eso hace un rato y le voy a decir cómo surge. Me acuerdo que venía yo en el carro como a las 2 de la mañana, un golfito que tenía y y de repente, hermano, voy viendo una muchachita vomitar ahí en la zona rosa, cuando la zona rosa era lo máximo. Le hablo en 1996. Y me paré y resulta que terminó siendo una prima mía. Y a mí me dio tristeza ver una niña de 14 años vomitando. Y dice, no es justo. Tal vez a los 20 años puede ya vivir, hacer con su vida, con su mente, con su cuerpo lo que quiera porque ella es adulta. Pero qué ingrato encontrarme a alguien de 13 años así. Me acuerdo que la subí en el carro, me volvió a vomitar el carro, toda la historia. Pero me entró un celo y dije, no es posible. Por eso es que se inventó hacer un concierto que no se llamaba Noches de Alabanza en la cancha de básquetbol que está enfrente a la zona rosa. Porque era una manera como que dice, pues hay otra opción. O sea, no fue una estrategia, no fue buscar un cash flow, no fue eso. Fue un celo por algo. Y creo que ahí es donde la regamos. Perdón, sería la palabra, dígame una palabra que no sea esa que acabo de decir, perdón. Ahí es donde fallamos. Porque hay veces el Espíritu nos dice que hagamos algo y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque mucho compromiso, mucho tiempo, mucho pisto, no vale la pena. Y comenzamos a sustentar argumentos para evadir esa responsabilidad. La familia, mis uñas, o cualquier cosa que usted considere importante. Pero cuando hay un celo sobre algo, el Espíritu jamás te va a dejar tranquilo hasta que lo hagas. No puedes. Y sobre eso, hermano, es donde Pablo comienza a ver, se enardece y pasa algo bien interesante. Mire, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Versículo 18, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y más decían, ¿qué quiere decir este palabrero? De todas las escuelas, ¿por qué cree que 2 se vuelven en argumentos contra argumentos con Pablo? Los epicureos era un grupo encantadormente grande, de moda en Atenas en esa época, donde Epicuro, el fundador, establecía 2 cosas importantes. De hecho, es histórico y todavía lo llevan a una profunda propiedad que está en las afueras de Atenas, que se llama The Garden, el jardín donde él daba sus enseñanzas. Y él decía, el ser humano para vivir tiene que vivir distante del dolor. ¿Cómo así? Si por ejemplo estás en una congregación y alguien te daña, aléjate.
Si estás conviviendo con alguien y tu mujer te causa dolor, aléjate de ella. Si estás en un lugar estudiando y sentís dolor por eso, aléjate. Pero tenés que mantener una perspectiva de aislamiento de quien te cause sufrimiento y quien te cause daño. Y aparte, soltá el placer que hay en ti. Como quien dice, si tú tenés ganas de la mujer del prójimo, anda a buscarla. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento de Epicuro, no de Juan Carlos, que quede claro, porque ya vi la cara de alguno. Entonces, sobre eso era el pensamiento. Fíjense que ya voy a ver por qué quiero llegar ahí. Porque el manejo del placer es interesante para este filósofo. Decía, el ser humano necesita grados de placer. ¿Te gusta comer? Come. Claro, tenés que saber que el placer también tiene consecuencias, pero no te reprimas. Y el otro era el grupo de los filósofos del estoicismo o los estoicos, que se refería a esa perspectiva de que el ser humano tiene tanta capacidad en sí mismo que lo que menos puede hacer es mezclarse con la gente temperamental. O sea, si alguien es de aquellos mecha corta, enojados, molestos, aléjate de ellos. Míralos con lástima, de hecho. Si alguien ves que explota en la casa, no. Por favor, mantener, hasta este día ocupamos la palabra estoicismo para referirse a la conducta digna de no reaccionar ante la reacción de otros. Pero ¿por qué Pablo peleaba con ellos? El hombre que ya tenía identidad, el hombre que tenía un nombre, el hombre que estuvo dispuesto a someterse al Señor. Porque no todo en la vida es compatible con el cristianismo. Porque ¿cómo voy a vivir dándole vuelta a mi placer o a mi sensación cuando la Biblia dice una frase tan intensa como: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? ¿Me estoy dando a entender? A eso me refiero. A la perspectiva de entender que el cristianismo también es sentar una posición, no solo, hermano, interna, sino también externa. Porque el cristianismo nos dice cosas que no están bien. El adulterio es pecado, destruye al individuo. Para darle un ejemplo, el chambre es dañino. Y tantas cosas, y es donde el individuo debe ser confrontado y debe estar dispuesto a ser confrontado también. Cuando uno entiende eso, dice: Señor, es una manera de vivir, sí, es un estilo, sí. ¿Qué tengo que ser? Tengo que ser alguien conforme a la palabra de Dios en lo posible, porque no hay justo, hermano, ni aun uno. Pero creo que cuando entendemos esas cosas y cuando nos movemos en eso, es donde, hermano Nehemías, podemos decir: el Espíritu Santo está sobre nosotros. Diciembre, octubre, septiembre, noviembre de 2017. Es un debate para mí realmente pensar que estamos iniciando el año 20. El año 20 representa para nosotros un montón de cosas, pero quizá lo más importante es que nos sintamos, en primer lugar, agradecidos con lo hecho al 2019, en paz. En segundo lugar, que usted pueda saber de que es bonito, hermano, pretender ser cristiano, pero es mejor ser cristiano de verdad. Y se puede lograr, pastor, no estoy seguro que se pueda en un 100%, pero no por eso deje de tratar de hacerlo. Y cuando sienta que en algo tiene una lucha, abandónese en Dios, entréguesela a Dios. Usted se acuerda de aquel ser humano que estaba, el otro decía: mira, yo hago esto, lo otro, y soy bueno, casi perfecto. Pero había uno que estaba en una lucha muy personal y que decía en su oración: sé propicio a mí, pecador. Porque uno tiene que estar consciente de su condición, uno tiene que estar consciente de su posición en fe, y uno tiene que estar consciente de todo lo que Dios quiere para su vida. Quiero volver al texto donde el apóstol, y con esto termino, le dice el Señor a Ananías que vaya y que lo busque, porque este me va a ser instrumento. Este lugar, no sé cuántas personas han venido este día,
en los 3 servicios, fui ahí arriba en el segundo, pero pude ver tanta gente, hermano, son casi 400 voluntarios todos los domingos, con niños, con jóvenes, en parqueo, en la calle, en servicio, aquí adentro, en música, predicando, y todos de alguna u otra manera somos un instrumento. Yo tengo una analogía de ver las cosas en el Señor. Yo no soy muy de playa, fíjese, pero hay 3 lugares para mí definidos en una playa. Mi hijo es surfeador, por ahí lo vi hace poco. Aquí está el Pipo, somewhere, sí. Y de repente, la primera es la arena. Es chiva la arena. Se sienta, lleva su hielerita, se toma el sol, se pone bronceador, pasa todo el día ahí, juegan los niños, hacen castillos de arena. Ese es el primer lugar para un individuo, un creyente, porque ahí es donde hay paz. Creo que las personas que vienen por primera vez vienen buscando la paz. Entonces es bien chivo el lugar. El segundo es de donde comienza el agua a la rodilla a la reventazón. Ahí hay tumbos, ahí hay olas medio complicadas. Ahí, hermano, es la segunda etapa. Y la tercera es de donde las olas revientan para allá, el agua tranquila. Hay tiburones abajo, pero el agua tranquila, quieta. La gran pregunta es, ¿a cuál de esos 3 lugares pertenece? Si el tercero ya es, usted partió a la presencia de Dios, pero encuentro el cristiano entre el primero y el segundo. Creo que hay tiempos para estar en el primero. Claro, no puede vivir todo el tiempo luchando, peleando la buena batalla, dándose vueltas. Pero también creo que un cristiano que vive en la playa, observando las olas, creo que también es irresponsable. Creo que hay momentos en la vida donde es necesario pasar a donde están los tumbos, a donde está uno saltando, a donde una ola te puede dar vuelta. El reino, hermano, es eso. Y somos luz y somos sal. Y cada uno sabe qué dones y qué aptitudes y qué cualidades ha puesto el Señor en él. Úselas, por favor. Y siéntase agradecido con Dios. En el nombre del Señor. Iglesia, quiero invitarle a cerrar sus ojos. No hemos terminado el programa, pero quiero orar un minuto, dándote gracias, Señor, en esta hora, por lo que representa que estemos en tu casa. Dándote gracias, Señor, porque 19 años, Señor, queremos esa identidad, esa costumbre que el Señor Jesucristo manifiesta que tenía. Esa intensidad, Señor, de poder entender el llamamiento y cumplir esa gran comisión, Señor. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar. Reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.